Y hoy es un domingo de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Estamos orando por cada hermano que ha estado enfermo, ¿verdad? Para que el Señor les sane. Creemos que Dios sanó antes, ¿verdad? Sana hoy y seguirá sanando mañana. Amén. Dios no ha mermado en sus atributos. Nosotros hemos mermado en nuestra fe. Amén. Dios, los atributos del Padre no se han malgastado, se ha gastado en el camino nuestra fe. Y por tanto, Dios es Dios sobre todas las cosas. Y uno de los atributos del Padre que más amamos es su fidelidad. Hoy estamos comenzando una nueva serie que estamos apasionados por comenzarla y apasionados por lo que Dios va a hacer en el recorrido en estas casi 30 semanas que estaremos caminando en el libro, en la carta a los romanos. Hermanos, la carta a los romanos es la carta más profunda de las cartas del Nuevo Testamento. Efesios es una que compite con Romanos, pero aún Romanos se extiende más allá y logra tocar nervios de todo índole. Es la carta que inspiró a muchos reformadores y más que inspiró, reformó sus vidas para ellos después reformar a otros. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero básicamente vivimos en la Roma de estos tiempos. Estados Unidos de América, podríamos decir que es la Roma de estos tiempos. Quisiera que vayan conmigo a su Biblia, Romanos capítulo 1, versos del 1 al 7 en esta tarde. Qué bueno poder adorar el nombre del Señor por medio de YouTube, pero no lo hicimos muy bien para que los hermanos de alabanza no se acostumbren, ¿verdad? Por eso se nos fueron algunos gallos intencionales. No queríamos hacer los gallos que se fueran, pero lo hicimos intencional, hermanos, porque queremos que ellos sigan animados. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es poder alabar a Dios. Qué bueno es hacerlo entre los hermanos y poder juntos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versos del 1 al 7. Y quisiera tratar de preguntar quién nos visita en esta tarde a Summit de Español. Alguien que nos visita en esta tarde, levante su mano donde está. Hay a los hermanos acá también. Dios les bendiga muchísimo en esta tarde. Es un deseo y una oración respondida que estén ustedes acá. Estamos orando por la comunidad hispana que está llegando a Southwest Florida. Y hermanos, son tantos que hacen falta muchas iglesias predicando la doctrina saludable para alcanzarlos a todos. Y hace falta también bastantes misioneros. También tenemos ahí al pastor Olieski y su esposa Alieski, así también. Ellos recién llegados de Cuba hace 3 meses. Damos gracias a Dios por sus vidas también. Esta semana nos conocimos, compartimos. El plan era tener un almuerzo, casi nos llega a la comida, ¿verdad? Hubo que casi irnos rápido porque tuvimos casi 2 horas compartiendo y conociéndonos también. Y deseo que el Señor les bendiga mucho. Bienvenidos en esta tarde. Es un gozo que estén aquí con nosotros también. Amén. Así que damos gracias al Señor. Y Romanos capítulo 1, versos del 1 al 7, la serie vamos a estar entrando básicamente versículo a versículo en estas 30 semanas. Vamos a estar yendo bien. Hoy vamos a estar viendo 7 versículos nada más. Pero en estos 7 versículos de Romanos capítulo 1, hermanos, hay una profundidad tremenda que no quisiéramos que no las saltáramos o no las perdiéramos. Y dice su palabra, Romanos capítulo 1, verso del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras,
Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. Por medio de Él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias en esta tarde. Padre, estoy al exponer tu palabra, Señor. Como cada domingo te ruego, Señor, que quites de mí todo deseo o tendencia de añadir, decorar, modificar o quitar algo de lo que tú querías inspirar, de lo que inspiraste por medio de ella para tu iglesia. Guíanos, Señor, y que nuestro corazón esté receptivo en esta tarde a recibir tu palabra, Señor, sin ser adulterada, viva y eficaz como es, para ser edificados y equipados en este mundo que se desploma de valores, que se desploma espiritualmente, pero que en medio de él estás levantando tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando vemos las noticias actuales, todo lo que vemos, sea de cualquier área, sea económicas, sean políticas, sean deportivas, ¿verdad? Sean sociales, de cualquier índole. Vemos que siempre hay nuevos líderes, personas que están trayendo la atención a lo que están haciendo y que estamos en el tiempo donde la mínima cosa que uno lo ve como algo realmente sin sentido, a veces se puede volver algo viral. Se puede volver algo realmente notorio, algo que llame mucho la atención, ¿verdad? Y como ustedes conocen, las redes sociales tienen un sistema, tienen un motor que mientras usted esté consumiendo algo, viendo algo, esa misma red, debido a su algoritmo, te empieza a promover, te empieza a poner a artículos, videos, cualquier de eso mismo que es tu interés. Por tanto, estamos en tiempos donde, según nuestro corazón, así va a ser lo que vemos, lo que miramos en el teléfono, en el tablet o donde estemos. Esto hace 30 años no se veía. Usted podía tener algo en el corazón y era difícil saber a menos que hablara, a menos que lo expresara. Pero hoy usted sencillamente puede ver el teléfono de alguien y saber qué hay en su corazón. Porque conforme a lo que tengamos en el corazón, vamos a buscar en el search, en el motor de Google o de cualquier otra plataforma. Las páginas y las redes, ¿verdad? Y los artículos que promueven a la disfunción familiar, a la disfunción matrimonial, ¿verdad? A la separación entre el hombre y la mujer o al nuevo género. Quiero que sepan que ya hay más de 100 géneros, ya no es hombre y mujer. Ya hay más de 100 géneros creados ya, ¿verdad? Por si estaba desactualizado. Y quiero que sepa también que en estos momentos Estados Unidos está peor a como estuvo Roma en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo donde leemos las cartas. La carta a los Romanos
es una carta diferente. Porque Pablo nunca llegó a visitar Roma a la iglesia en Roma como él hubiera querido. Pablo llega a Roma como un convicto, casi 10 años después que escribió la carta a los romanos. O sea que no llegó como él hubiera deseado llegar, ¿verdad? Cuando leemos la carta a los romanos, quiero que pienses en Pablo escribiendo esta carta a los romanos por el año 55 o 57, mientras iba de camino a Grecia y posiblemente a Ilírico, también lo que es hoy Yugoslavia. Yendo de camino, escribe la carta a los romanos. Pero no escribe para arreglar problemas como vemos en Corintios, como vemos en las cartas a Tito, como vemos en otras cartas. No, él escribe una carta porque había escuchado, sabía que habían creyentes, y escribe una carta a Roma, a los romanos que sabían, gentiles que se habían convertido al Señor. Y tenían que lidiar ahora con el libertinaje del César, con la imposición del César, ¿verdad? Y con la vida bien pecaminosa que se vivía en Roma y en todas sus sucursales alrededor de Roma. 10 años después llega Pablo a Roma. Lo leemos en Hechos, al final del libro de Hechos, cuando Pablo llega a la isla de Malta. ¿Recuerdan ustedes? Pablo llega a la isla de Malta, ¿verdad? Una isla que está en Sicilia, en la ciudad de Siracusa, que es en Sicilia. Era parte de Roma, era una colonia de Roma. Y Pablo llega ahí y dice que cuando llegó, los creyentes se reunieron para darle una bienvenida. 10 años después de escribir la carta. ¿Por qué? Porque habían leído la carta, posiblemente es la teoría que hay, y conocían de Pablo, ¿verdad? Más ahora podían abrazarlo, ahora podían estar con él, mas no llegó como hubiera querido. Pablo escribe en su carta que él desea visitarlos, anhela visitarlos. Esto rompe la forma en que tú y yo hemos escuchado muchas veces hoy el hacer iglesia o el creer en el Señor. Como quizás Pablo en estos tiempos hubiera sido influenciado por la corriente de que yo decreto, establezco que estaré con ustedes en Roma un día. No, Pablo llegó a Roma como un prisionero, como un convicto. Pero el propósito de Dios no dejó de cumplirse. Dios hizo su propósito y la iglesia de Roma fue edificada. Así que cuando leamos Romanos, sepamos que Pablo la escribió, es su autor, ¿verdad? Y nunca estuvo físicamente con los creyentes en cuanto a ir, mas estuvo en Roma como convicto y ellos fueron a visitarlo. La isla de Malta significa refugio. Así que Pablo encontró un refugio en esta isla para seguir llevando el evangelio. Y lo primero que vemos cuando leemos el versículo 1 es Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vemos 3 palabras acá que quisiéramos entrar en ellas porque no es un saludo, hermanos, en estos tiempos que estaría de moda. Pablo comienza diciendo, Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado para el evangelio de Dios. Hoy en día, con las tendencias de hacer un énfasis en lo que tú y yo somos, ¿verdad? En lo que tú y yo hacemos, es difícil entender que cada persona es esclava o esclavo de algo o de alguien. Excepto los que están en Cristo Jesús y han nacido genuinamente de nuevo. Mientras no ocurra esto, todo ser humano en esta tierra es esclavo o esclava de algo o de alguien. Hermano, quizás, o amigo,
Quizás esta verdad no la entiendas, pero el que no la entiendas no significa que no sea verdad. La palabra siervo viene del griego doulos. Ahora, la palabra doulos se usa unas 126 veces en el Nuevo Testamento. Y cuando la vemos así en su palabra siervo, no nos da realmente toda la dimensión de lo que nos podría dar. Porque en su significado literal está hablando de un esclavo que se sujeta a los deseos y al interés de su amo, ¿verdad? Por completo. Es alguien devoto a su amo. Es alguien que sus deseos, sus anhelos los rinde ahora, se olvida de ellos y se somete por completo a su nuevo amo o patrón. Por eso hacemos énfasis en Summit de Español cuando alguien quiere seguir a Cristo. No solamente en que lo reconozca como Salvador, mas también como Señor. Porque hay muchos que reconocen a Jesús como Salvador, pero nos cuesta entender que Él es el Señor. Y una persona que entiende el señorío de Cristo, su señorío, que eres el Kyrios, el Señor, ¿verdad? En la Roma, cuando empezó la iglesia, ahí estaban los creyentes comenzando y hubo un edicto, y es que fueron a tocarle las puertas a los creyentes donde quiera que había el pececito ese que ustedes ven por ahí, ese pez que está a veces en los carros, en las puertas. Era la marca de los creyentes de identificarse como pescadores de hombres, ¿verdad? Y era entre ellos, tenían una contraseña para poderse esconder del imperio romano. Pero cuando llegaban a sus puertas les decían, el soldado romano llegaba y decía: confiesa, el César es el Kyrios. Ellos tenían entonces que, si querían seguir a Cristo, decir: no, Jesús es el Kyrios. Y entonces automáticamente eran llevados y eran puestos en prisión. Hermanos, el señorío de Cristo no está de moda. Está de moda decir que se cree en Dios. Eso sí. Pero someterse al Señor, a su voluntad y a su palabra, no está de moda. En el año 1973, Estados Unidos, en una encuesta nacional, se supo que el 73% de los ciudadanos americanos creían en Dios y asistían regularmente a una iglesia. En el año 2010, se hizo una encuesta parecida, ¿verdad?, con Lifeway, y la encuesta arrojó que el 20% confesaba creer en Dios y asistir a alguna iglesia. A eso puede quitarle mucho más puede quitarle, ¿verdad?, de un 20%. No estamos en una nación cristiana, más es una nación post-cristiana que necesita ser, una vez más, reevangelizada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, y Dios cuenta con nosotros. Pero algo que tenemos que entender es que la iglesia, el creyente, es esclavo de Cristo. Es esclavo de Cristo. Tú estás caminando en este mundo donde las redes, ¿verdad?, el trabajo, los autos, en este país hay tantos dioses. Recuerdo en mi viaje a la India, estuve una semana, Chennai, Bombay y en Nueva Delhi. Y cuando llegamos a Bombay, uno de los pastores me enseñó, había un santuario bien antiguo, ¿verdad? Y tenía arriba, parecía para mí un zoológico lleno de animales, aquello. Y me decía, cada uno de ellos es una deidad. Aquí tenemos en esta ciudad, tenemos 10 millones de ídolos, de santos, de deidades diferentes. Hermanos, Estados Unidos de América tiene más deidades que cualquier otro país del mundo. Todo se puede convertir en una religión, en un Dios
con D minúscula para nuestras vidas. Pero desde el momento que tú estás caminando en Cristo Jesús, eres libre, ¿verdad? Porque al Hijo libertare será verdaderamente libre. Amén. Es mejor ser esclavo de Cristo que ser esclavo de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Es mejor ser esclavo de aquel que viene un día a libertar al mundo y será libertado todo con nueva tierra, nuevos cielos. Es mejor desde ahora estar caminando en su libertad, hermanos, que no ser condenados después por una eternidad. Por eso, caminar en Cristo Jesús, hermanos, véanse en la metáfora de un esclavo con un patrón. Un esclavo y su amo. Amén. El apóstol Pablo está diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La palabra siervo es un sustantivo que aparece en el Nuevo Testamento 126 veces, de las cuales 104 está traducido como siervo en una ocasión para referirse a fiel y solo 21 veces se traduce como esclavo. Se traduce al español, pero la palabra en sí significa esclavo. Amén. Así que usted véase como un seguidor de Cristo y un esclavo de Cristo. La palabra esclavo suena en estos tiempos fuerte, porque la moda es mi cuerpo, mi elección. My body, my choice. Y hay un énfasis grande, ¿verdad?, en la decisión propia del ser humano. Hay un énfasis y una alabanza cuando alguien escoge ser algo diferente a los demás. Se dice que hay que escucharlo porque una de las enmiendas de este país apoya, ¿verdad?, el derecho de expresarte y de hablar. Y hay que escucharte. Pero ser esclavo de Cristo es un privilegio. Es vida, es paz, es gozo, es amor, es gracia, es vida eterna. Mateo 10:24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Esclavos, hermanos, es ser consagrados a la voluntad de otro. Y si a Jesús llamaron Belcebú, ¿por qué nos ofendemos cuando nos ofenden por seguir a Cristo Jesús? El siervo es libre de irse en cualquier momento. El esclavo no tiene licencia para salir. Al menos que el patrón se la dé. Lo segundo que vemos es que Pablo también se llama apartado para el Evangelio de Dios. Llamado apóstol. Apóstol, ¿saben la palabra lo que significa? Significa enviado, ¿verdad? Significa alguien que es enviado. Yo sé que tenemos en el contexto hispano en este país, los últimos 10 años hemos visto una miseria ministerial y hombres llamándose apóstoles, ¿verdad? Sencillamente porque tienen un poco de posesión o han operado 2 o 3 milagros o han inventado otros milagros y se han autodenominado apóstoles y han consagrado a otros apóstoles. Hemos visto una serie de cosas que sé que quizás hay muchos que pueden estar confundidos con eso. Pero en la palabra había que ser un testigo visual de Cristo para ser apóstol. Había que haber estado ahí con ellos para ser un apóstol. Hombres de fe como Agustín, como Orígenes,
podrían haberse llamado apóstoles y no lo hicieron. Se llamaron siervos. Amén. Así quiero que usted se enfoque, ¿verdad? Que apóstol es alguien que es enviado. Ahora, la iglesia está llamada a funcionar apostólicamente. Porque cuando usted va a un vecino o cuando hacemos un evangelismo en una ciudad o en un lugar específicamente, estamos en una función apostólica. Porque estamos siendo enviados ¿a qué? A predicar el evangelio. ¿Entendemos eso? Estamos llevando el evangelio, que ¿quién es el que nos comisiona? Dios. Dios nos manda a predicar el evangelio. Pablo, entendiendo que había sido apartado para el evangelio de Dios, entonces esa es su introducción. Siervo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Recientemente obtuvimos la ciudadanía, mi esposo y yo, hace una semana, gracias al Señor, ¿verdad? Y tuvimos que estudiar varias cosas que ustedes saben, todas estas cosas que son necesarias saber. Pero uno de los puntos que yo enseguida todo lo que veo, aprendo, trato de conectarlo, o sea, metafóricamente o literalmente con las Escrituras. Y hay 27 enmiendas que han sido hechas a la Constitución. Cada una de ellas han sido hechas por necesidades específicas, en momentos específicos también. ¿Por qué? Porque la Constitución es de los hombres. Los padres de esta nación, ¿verdad? O sea, formaron la nación, la Carta de Independencia, todas estas cosas. Y ellos podían entonces después poner enmiendas para modificar, decorar, arreglar la Constitución. Ningún hombre en este mundo tiene licencia para modificar el evangelio. Porque el evangelio es de Dios, no es de los hombres. ¿Entiende usted eso, hermano? Se pueden añadir enmiendas a las constituciones. Se pueden modificar los reglamentos, las columnas vertebrales, ¿verdad? Las declaraciones de independencia o cualquier otra cosa que los hombres hayan hecho. Pero no hay licencia de parte de Dios para nadie para modificar, decorar, arreglar o cambiar el evangelio. ¿Por qué? Porque es de Dios. Cuando Pablo dice, para el evangelio de Dios, no lo salte tan rápido. Ahí Pablo está diciendo que las buenas nuevas tienen un autor, tienen un dueño, tienen uno que responde a ellas y es Dios. Amén. Segunda de Corintios 5, vayan conmigo a su Biblia. Segunda de Corintios 5, 18. Es una definición, la definición más clara que podemos ver en lo que es el evangelio. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice 18. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio qué cosa? El ministerio de la reconciliación. ¿Qué cosa era? Que Dios estaba en Cristo reconciliando a este mundo por medio de Él. No tomándole sus pecados, ¿verdad? Sus ofensas. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, el evangelio pertenece a Dios. Las buenas nuevas pertenecen a Dios, por tanto, hay que compartirlas como tal. Pablo sigue después compartiendo. Vamos a ver los versículos siguientes. Hay una frase que tengo acá. Ellos ejercen soberanía sobre la Constitución porque pertenece a ellos. El evangelio no sufrirá enmiendas porque pertenece
no es de los hombres, sino que es de Dios. Romanos capítulo 1, volvemos. Y quiero que veamos ahora para qué entonces es este evangelio. ¿Para qué entonces es este evangelio? Verso número 2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección. Hermanos, llamados ¿para qué? Apartados ¿para qué? Separados ¿para qué? Jesús no tenía un local. Él no esperaba detrás de unas puertas cerradas que la gente vinieran a verlo. Su ministerio era ambulante. Él salía a donde estaba la gente. De eso precisamente se tratan las misiones. El ministerio de Cristo es un ministerio de búsqueda del dolor y de los perdidos, dijo R.C. Sproul hace muchos años atrás. El ministerio de Cristo era un ministerio de búsqueda del dolor y de los perdidos. Christopher Rich, un hermano que escribió un libro llamado La Misión de Dios, escribió un libro llamado La Misión de Dios, pero hay una frase que me impactó, que me ministró desde que leí este libro. Y dice, no es que Dios haya hecho una misión para la iglesia, sino que Dios preparó una iglesia para su misión. ¿Entienden ustedes eso? No es que Dios preparó una misión para la iglesia. No es que Dios preparó una actividad, algo más para la iglesia para mantenerlos ocupados. Un área más de servicio, ¿verdad? Un departamento más. No, es que Dios preparó, ¿verdad?, a la iglesia para su misión. Hermanos, tú y yo tenemos una responsabilidad en el suroeste de la Florida. Y es que seamos luz y sal por medio de todo lo que tú hagas. Sí, yo sé que es un tiempo complejo. Es un tiempo difícil, ¿verdad? Los precios han subido, la economía ha subido. Todas las cosas están subiendo. Los alquileres, ¿verdad? Las ofertas de trabajo. Hay mucha gente mudándose que son competitivos, con talentos, capacidades que vienen y aplican desde allá y quieren el trabajo aquí abajo. No tenemos a veces ni los años de experiencia requeridos para un trabajo que nos piden, ¿verdad? Y uno es una oxímora, es algo que no tienes, se contradice. Pero ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo no me dan el trabajo si no tengo años de experiencia? Pues entonces, ¿cómo voy a trabajar? ¿Quién me da la confianza? ¿Quién me va a contratar si no saben que tengo que empezar por alguien? Pero es que todo el mundo pide 2, 3 años de experiencia. Hermanos, en el evangelio, Dios tomó la experiencia de Cristo como crédito para darnos la salvación. ¿Entiende usted eso? Tú y yo teníamos 0 experiencia en el Señor. 0 experiencia viviendo en santidad. 0 experiencia viviendo para la gloria de Dios. Así que Dios tomó el crédito de Cristo Jesús, que estaba muy bueno, el crédito del Hijo de Dios, y nos los puso a nosotros. No sé quiénes han servido acá para ayudar a alguien con su crédito y ayudarla a levantar, y le han dado su crédito y han trabajado en base a eso, ¿verdad? Hermanos, el evangelio son buenas nuevas. Tú y yo estábamos sin crédito delante de Dios. Estamos en bochorno total. Y por medio del arrepentimiento de los pecados y la salvación que es por gracia, por medio de la fe, somos ahora reconciliados con Dios. Y el crédito de Cristo se nos imputa a nosotros. ¿Cuántas gracias a Dios por eso? Amén. Alabado sea su nombre.
Ahora puede ser llamado hijo de Dios y no hicimos nada. Ahora puede ser llamado reconciliada, justificada, sin haber hecho nada. Porque Cristo Jesús, hermanos, este es el evangelio, dice el versículo 3, evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pero en el versículo 2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Los profetas mayores, los profetas menores, todos veían algo que vendría. Muchos profetizaron antes del cautiverio de Babilonia, otros durante el cautiverio de Babilonia, otros después del cautiverio de Babilonia, pero ninguno pudo ver al libertador que los iba a libertar del cautiverio del pecado. Y tú y yo, hermano, en estos tiempos podemos disfrutar de caminar en el Señor. Podemos disfrutar de caminar en el evangelio. Verso 5 dice, en el versículo 5 dice, por medio de Él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre, entre las cuales también están vosotros llamados a ser de Jesucristo. Un pastor llamado Ramak en la India, él tenía una iglesia de 300 personas. Vivía en una parte bien rural, ¿verdad? Y cerca de él habían 8 comunidades que no había ni una iglesia. Eran comunidades todas saturadas de musulmanes, hindúes también. Pero en el corazón de él estaba alcanzar las 8 ciudades estas y saturar con el evangelio cada ciudad. Llegamos allá y le dijimos, ¿qué has hecho? El hombre se había quedado con su esposa, sus hijos, su suegra y 2 hermanos en la iglesia. Separó a los 300 que tenía y los separó en las 8 pueblos que había a su alrededor. Este hermano decidió salir de su comodidad, de tener 300 hermanos organizados, establecidos con ministerios en su congregación, y dejar y plantar dejar casi 40 personas en cada pueblo para levantar una congregación en cada pueblo. 5 años después, 5,000 personas en esa ciudad, en toda esa región de la India, estaban confesando que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. De tener 300 personas que podía haberse acomodado, podíamos decir un pastor exitoso, él dijo, yo estoy inconforme, yo no estoy alegre, porque hay 8 pueblos donde el Corán continúa siendo el libro por excelencia, donde los ídolos continúan siendo adorados y donde Jesucristo no está siendo glorificado. Yo tengo que hacer algo, aunque me cueste más a mí. Hermano, los separó. 5,000 había en el 2013. Escuché después que más de 500,000 personas en toda aquella región. Le digo 500,000, usted dirá tanta. Bueno, en la India un pueblito tiene 4 millones de personas. ¿Ok? Sí, yo sé que usted en la India, un pueblito pequeño tiene 4 millones de personas. Así, son 1.4 billones de personas en el país. Así que usted se imagina cada pueblo cuántos ciudades pueden tener. En estos tiempos eso es contra la corriente, porque la comodidad hoy es crecer, ¿verdad? Pero soltar y plantar nos cuesta. Aún la iglesia del occidente, ¿verdad? Del occidente o del oeste, que es la iglesia americana, les cuesta establecer estos principios. Pero la verdad, hermano, es que tú y yo estamos puestos en esta tierra para hacer luz y ser sal. El evangelio había sido prometido desde antes por medio de los profetas
en las Santas Escrituras. Y el apóstol Pablo dice, por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre, entre los cuales también están vosotros llamados a ser de Jesucristo. El suroeste de la Florida está llena, saturándose de hispanos de toda región, ¿verdad? Centroamérica, Suramérica, el Caribe. Y cada uno llega con diferentes costumbres, con diferentes posturas con respecto a la vida, a la familia, al trabajo, a cómo manejar las finanzas, a una serie de cosas. Es bien cosmopolita, es bien diferente. Quizás una broma para alguno es una ofensa para otro, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo asegurar es que todos los que están llegando y todos los que estamos bajo el dominio de Cristo o están bajo el dominio de este mundo, pero todos son esclavos. Y tú y yo, hermanos, tenemos una responsabilidad de anunciar el evangelio del reino de Dios en esta generación. Hermano, usted no se preocupe qué va a pasar, si se van a burlar, si le van a decir, ven, vamos a la iglesia. Hermano, nuestra función es plantar la semilla. Es plantar la semilla. Es plantar la semilla del reino del Señor. Y Él la hará brotar, Él la hará producir. Pero tenemos la responsabilidad de plantarla y de hablar de Jesús. Y de hablar de Jesús. Hablemos de Él. Lo demás, Él lo hará. Tu función y la mía es llevarlo al oído. Dios lo llevará del oído al corazón, decía Charles Spurgeon. Pero la iglesia no puede estar callada. Tenemos que hablar del Señor. Porque tú y yo estamos viviendo en la Roma de estos tiempos. En la Roma de estos tiempos. Y les comparto algo que quizás no sabían. Algo sobre las similitudes de Roma con Estados Unidos. Los padres fundadores de Estados Unidos, quienes firmaron la Declaración de Independencia, eran muy conscientes de la historia de Roma. Cuando establecieron la república, la modelaron en Roma. Es por eso que hay un Capitolio y un Senado en Washington. Sin embargo, también eran conscientes de los peligros que había en la historia de Roma. Porque, por supuesto, finalmente la república colapsó y dio lugar a una autocracia, a un imperio. Su gran temor era que uno de ellos, un ciudadano estadounidense, se convirtiera en un César. Por eso fue que establecieron un número de check and balances. Los que han pasado la ciudadanía saben lo que es, ¿verdad? Separación de poderes y controles para asegurarse de que ningún presidente hiciera lo que hizo Augusto, convertirse en un César. ¿Verdad? Hermanos, Dios nos ha llamado a estos tiempos para proclamar su nombre y exaltar su nombre en estos tiempos. Y para hacer la iglesia que crece sólida, firme, como columna, ¿verdad? Y baluarte de ¿qué? De su verdad. ¿Cuántos decimos amén? Alabado sea su nombre. Hermano, pónganse esta tarde de pie para terminar el servicio.